niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. A partir de ahora, juicio final. La palabra de Dios. El tema, religión. Orientación, opinión e entrevista. Juicio final. Cuando empiecen en los créditos, Matías Pedrosa nos dice, yo lo tengo Armando. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Salam alaikum Venezuela, bienvenidos al programa Juicio Final en Radio Sensación 830 AM. ¿Cómo están todos? La bendición y la paz de Dios esté con ustedes. Bienvenido hermano David Daniels. Muy buenas tardes para toda la familia de los creyentes que habitan este mágico territorio de la República Bolivariana de Venezuela, hasta donde tiene alcance la señal de esta emisora Radio Sensación 830 AM. Para nosotros es un placer servirles en la oportunidad que nos dan para entrar en su hogar desde este su programa Juicio Final. Agradecemos a Dios primeramente el Todopoderoso por darnos la posibilidad, la salud de estar acá. También agradecemos a la dirección general de esta emisora, al señor Matías Pedrosa, que Dios lo bendiga a él y a su familia, a la gerencia general de la producción, al señor Armando Rendón, y como siempre agradecemos ese apoyo maravilloso de nuestro hermano Wilfredo Morillo en el control del sonido. Hablamos para ustedes todas las tardes de los domingos y entramos hasta sus hogares, el reverendo David Daniels de la Iglesia Anglicana de la República Bolivariana de Venezuela y el teólogo islámico Jairi Kuchukiaus. Bueno, este es un programa que hoy tiene... ¿Cuál es el programa? ¿Cómo se llama? Tiene pendientes de la semana pasada y se le incorpora esta semana un capítulo maravilloso del Corán que también está compaginado con los 10 mandamientos que aparecen en la Biblia. Si quieres, vamos a hablar de eso. Rapidito lo que recité en árabe para darle explicación en castellano. Ajá. Y después empezamos a tocar lo que nos faltó la semana pasada de la sura del Fatiha. Exacto. Los 3 últimos versículos. De donde lo recité es el sura, es el capítulo 112 del sagrado libro, el Corán. El sura se llama Surat al-Ikhlas. Dice: en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo. Di, Muhammad, Dios es único. Dios, el Señor absoluto. No ha engendrado ni ha sido engendrado. Y no hay nadie que se le parezca a él. Hermoso versículo. Ese capítulo nace, o sea, cuando llegan los incrédulos, donde vivía el profeta Muhammad, su pueblo era ateos, incrédulos, creían
imágenes, creían a estatuas, ellos mismos hacían con sus manos y creían, idolatraban esas cosas. Y vienen y los ateos, los incrédulos de su pueblo, preguntan, mira Muhammad, ¿cuál es tu Dios? ¿De qué está hecho? Burlándose, ¿no? Porque nosotros tenemos Dios de oro, tenemos Dios de sol, tenemos Dios de oeste, y tenemos Dios del otro. ¿Cuál es tu Dios que ni se ve? Y Dios, a través del ángel Gabriel, revela este capítulo al profeta Muhammad y le dice, por eso le dice, di Muhammad a esos incrédulos que están burlando contigo, Dios es único. Es autosuficiente, no engendró ni lo engendraron. No hay nada ni nadie que se parezca a Él en la creación. Esto coincide con la Biblia. Fíjate, en la Biblia originalmente, en los 10 mandamientos, dicen en el capítulo de Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17, Dios se ha pronunciado en las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses rivales míos. No te harás ídolo alguno de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, o en el agua, o bajo la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen, pero actúo con lealtad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. O sea que ahí es tácito el mensaje de Dios. Bendigo a tu familia por 1000 generaciones cuando me amas y amas mis preceptos. Pero cuando no, me aparto de ti. Y ahí volvemos al capítulo 1 de la semana pasada con respecto a aquellos de que Dios no se muestra favorable a los que cayeron en su ira y a los que se extraviaron. ¿Estamos o no estamos en la misma cosa? Es la misma sintonía. Yo siempre lo repito, la Torah, la Biblia y el Corán, el fuente es el mismo. El problema es, primero cuando llegó la Torah, los pueblos israelitas, pueblo judío, cambió los textos originales de la Torah a sus conveniencias. Por eso Dios le envía al profeta Jesús la Biblia. ¿Y qué pasó con la Biblia? Pasó lo mismo que pasó con los judíos, con los romanos. ¿Quién lo expandió la religión cristiana en el mundo? No fueron los imperios romanos. Sí. ¿Y quién le quiso matar al profeta Jesús? ¿Quién lo quiso mandar a la cruz? El imperio romano. El imperio romano. Y la casta religiosa de su tiempo. Cabe decirlo que en el tiempo de Jesús, los religiosos de su tiempo, que ya venían marcados por el tema del sionismo, que no es otra cosa que la transmisión del linaje sacerdotal de generación en generación, y eso se convirtió en una especie de mafia, llevado a lo criollo aquí en nuestra tierra venezolana y latinoamericana. Estos hombres que pertenecían a una casta sacerdotal no aceptaban que el hijo del carpintero fuese un hombre que hablara con autoridad de la palabra de Dios, como pasaba con el profeta Muhammad. ¿Qué pasa? Por eso provocan al profeta diciéndole: ¿de qué está hecho tu Dios? Ni se ve. Que ni se ve. Igualmente le dijeron a Moisés, cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley de parte de Dios, encontró que el pueblo estaba adorando becerros que se habían hecho de oro, porque pensaban que Moisés y Dios los habían abandonado, y dijeron: bueno, vamos a hacer unos dioses
para que nos cuiden. Nosotros mismos con nuestra mano. Con las riquezas que habían traído de Egipto. Por eso Dios, que sabía qué estaba haciendo el pueblo mientras Moisés estaba con él en el Monte Santo, llega y lo primero que le dice es: no te harás imagen de nada, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. ¿Por qué hay tantas imágenes y estatuas en las iglesias católicas? Sí, claramente dice la Viejos Testamentos, Nuevos Testamentos y el Corán, que es adorar a las imágenes es idolatrar. Sí, mira, esa respuesta por la calle del medio va en el siguiente tono. En la Iglesia Católica Romana, las imágenes son una visión corporativa de la religión. ¿Por qué hablo de visión corporativa de la religión? Porque a través de las imágenes, desde la Edad Media, se busca evangelizar a la gente, no en el sentido de la Biblia, sino en el sentido del arte y del esculpido de imágenes. Las imágenes que hay en los templos desvían el culto verdadero hacia Dios. Las personas que han vivido la cristiandad en virtud no deben ser objeto de elaboración de imágenes para que el pueblo de Dios las venere. Deben ser ejemplos de vida a los cuales se le hable a los jóvenes, pero hasta allí. Porque ¿qué pasa? Se incurre en la falta grave contra este mandamiento. La gente se equivoca sobre a quién debe adorar y la gente termina creyéndole más a un pedazo de yeso que al Dios de los cielos, que es todopoderoso. Y que es el creador. Que es el creador, que es el que todo lo puede, que es el que bendice. Como se dice en el segundo versículo del capítulo que recitamos, Él es todopoderoso, Él es autosuficiente, Él es absoluto. Por eso yo tengo que aclarar acá que yo soy sacerdote de una iglesia que hace 500 años le dijo a la cristiandad: las imágenes no son una forma correcta de rendirle a Dios tributo. Y se planteó la reforma protestante, que vuelve al sentido de la cristiandad, que es la Biblia, lo que está contenido en la Biblia. En nuestros templos no hay imágenes. En los templos anglicanos no debe haber imágenes. Los evangélicos creo que tampoco no tienen. Los evangélicos también se ciñen a nuestra reforma. Los católicos romanos tienen la tradición de adornar sus templos con imágenes, porque dentro de la Iglesia Católica Romana hay gente que ha vivido la fe de manera muy acertada, cercana a Dios, y entonces se muere y lo llaman santo, lo canonizan. Al canonizarlo, le elaboran una estatua y esa estatua la colocan en un templo, y entonces la gente, en vez de ir a pedirle a Dios, va y le pide a esa estatua. Entonces tú puedes ver que la gente entra a un templo y entra es pasándole la mano a la estatua, como que si pasarle la mano a la estatua le va a dar a él o a ella la salud o el favor que ellos necesitan. Y le inclinan también. Y se le inclinan. Entonces, de una u otra manera, si al pueblo de Dios no se le habla de esto, la gente termina convirtiendo su fe en una falta grave contra Dios. Por eso el programa del día de hoy, en este capítulo 112 del Corán, que coincide con nuestro primer mandamiento en la Biblia, viene como anillo al dedo para hablarle a nuestro pueblo acerca de la verdad que Dios quiere. Dios es compasivo y misericordioso, soberano absoluto del juicio final. Solo a ti te adoramos y solo a ti imploramos ayuda. Por eso te pedimos que nos guíes por el camino recto. Esta debe ser
la oración Hermosa, ¿no? que debe hacer todo cristiano. No debe ser, que San yo no sé qué, no. Dios Todopoderoso, solo a ti te rendimos culto. Sabemos que tu misericordia es grande, que tú eres el soberano absoluto del día del juicio final. Tú eres el que nos vas a decir, vengan para acá o vayan para allá. Entonces, por eso a ti, que yo sé que tú eres el que me ayuda, solo a ti te pido que me hagas el favor de ayudarme en esta necesidad, de ayudarme en esta tribulación, de ayudarme en este problema, porque solo Él da la bendición, solo Él. Y si se la dio a San yo no sé quién, a San yo no sé qué más, fue Dios, no fue la pura obra de aquel santo. Quien le dio milagro a Moisés, a Abraham, a Jonás, a Isaac, a Ismael, al profeta Jesús, al profeta Muhammad, todos los milagros, quien le concedió es Dios. Solo Dios. Solo Dios. Para ellos es decir, Dios mío, ya yo soy tu mensajero, tu profeta, mándame tus milagros para que mis seguidores creen en mí, que yo soy tu profeta. Como el profeta Jesús revivió a los muertos con el permiso de Dios. Cómo sanó Labna, la enfermedad, con el permiso de Dios. Cómo le hizo de un barro a un pajarito y le dio la vida. Es con el permiso de Dios. Quien hace el milagro es Dios. No un muerto y no un santo, no una imagen, ni un virgen, ni un ser humano. Los milagros vienen de Dios. Cuando yo tuve mi primer encuentro con el Islam, ¿Cuándo fue eso? Eso fue en aquella misa que tuvimos ¿te acuerdas? En el ministerio de las comunas, que hicimos una bendición especial y tú participaste. En el Ministerio de Industria no fue. No, en el Ministerio de las Comunas el año pasado, para septiembre, estuvimos por allá y tú hiciste una oración. Fuime en el... Y entonces explicaste, y era esta oración, el libro 1 el capítulo 1 del Corán. Entonces yo dije, oye, yo siempre como cristiano le he pedido solo a Dios. Y yo desde pequeño, cuando veía a las viejitas de mi pueblo, porque yo soy del llano, y en el llano la gente es más piadosa a este tipo de adoraciones, yo decía, no, yo no veo ahí la esencia de mi espiritualidad. Yo confío en Dios. Yo sé que Dios me va a ayudar. Entonces, ahora que hemos iniciado este camino de construir un diálogo interreligioso, estoy más que convencido de que solo en la fuerza de Dios tendremos la capacidad de superar cualquier problema, cualquier obstáculo que esté ocurriendo ahora en nuestro querido país, encomendándoselo solo a Dios, tendrá su solución. Es más, me atrevo a decir que en medio de todos los problemas que nosotros tenemos, nosotros somos bendecidos especialmente. Aquí todavía hay paz y puede ser más grande la paz. Lo que tenemos es que empezar a cambiar nuestro corazón, empezar a darle en nuestro corazón sentido y recibimiento a la palabra, lo que está escrito en la Sagrada Escritura, lo que está escrito en el Corán, lo que está escrito en la Biblia, en la Torah. ¿Por qué? Porque de allí viene la sabiduría para superar los conflictos. El Islam, te dije, eso no solamente desde el profeta Muhammad, el Islam desde el profeta Abraham. Sí, nosotros somos hermanos en las religiones abrahámicas. Acuérdate que Isaac e Ismael son los hijos del profeta Abraham. Y los dos, Ismael, el profeta Isaac, los dos son profetas también. La descendencia del profeta Muhammad viene de la descendencia del Ismael. Y los otros profetas vienen de la descendencia de Isaac. Como dice en el capítulo 2, el versículo 136, en el Sagrado Corán dice: creemos en Dios, en lo que nos fue revelado, en lo que reveló a Abraham,
a Ismael, a Isaac, a Jacobo y las 12 tribus de Israel. descendientes de los hijos de Jacob, y lo que reveló a Moisés, a Jesús y a los profetas. No discriminamos entre ellos y nos sometemos a Él, a Dios. Uno por uno le da los nombres de los profetas en el libro sagrado Corán. La pregunta es, ¿cómo sabía un árabe que vivía en el desierto, no sabía ni leer ni escribir, los nombres de los profetas? Bueno, es también la misma situación de Jesús. ¿Cuál era el adjetivo calificativo que le daban los sacerdotes y ricos de su tiempo? Este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María. ¿Y por qué habla con esta sabiduría? Hasta demonios le llegaron a decir cuando dice que Jesús pasó por un lugar, entró a la sinagoga, abrió el libro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Llegaron los sacerdotes y lo sacaron de esa sinagoga y lo querían tirar por un barranco. Lo querían asesinar ahí de una vez. ¿Por qué? Porque ellos decían: ¿cómo es posible que este campesino va a venir a hablar con la autoridad con la que habló? ¿Acaso eso no se parece a la historia de lo que acabamos de decir del profeta Muhammad? Es la misma cosa. Dios hace grandes maravillas en los hombres sencillos. Esto me recuerda a aquella enseñanza que dice: Dios capacita al elegido. Los parecidos del profeta Muhammad y el profeta Jesús, los parecidos. El profeta Jesús es un milagro de Dios que nació, o sea, sin padre. Y el papá del profeta Muhammad falleció antes de nacerse el profeta, 6 meses antes. Cuando la mamá estaba embarazada al profeta Muhammad, en 3 meses su papá había fallecido. O sea, él se creció sin padre igual como el profeta Jesús. O sea que, de cierta manera, aquí vamos a ponerle un toque de picante al asunto. Cuando las religiones corporativas tratan de falsear el nombre de Dios, volviendo a este capítulo 112, desvalorizan a Dios llamándolo Padre. ¿Por qué? Porque el Padre puede morir. El Padre se puede acabar. El Padre es algo material. Sí, O sea, pero Dios nunca se acaba. Cuando tú estás consciente que Dios es el ser superior que guía tu vida, difícilmente te quedas huérfano. Pero entonces la iglesia, para hacer lo siguiente, fíjate cómo es un poco la trampa psicológica allí. Si se te muere tu papá, ¿quién te queda? La mamá, ¿verdad? ¿Y quién es la mamá si el Dios que tú tienes no lo puedes ver? La iglesia. ¿En dónde tú te quedas entonces? ¿Con tu fe? Con la iglesia. No te quedas con Dios. Yo invito a todo musulmán, a todo cristiano, a todo judío, a amar a Dios sobre todas las cosas. Y la iglesia, respetarla y seguirla. Pero cuando la iglesia trate de apartarte de Dios, apártate de ella. ¿Por qué? Porque la iglesia, cuando trata de llevarte solo hacia ella, es donde surgen las sectas. Y es el que vienen las guerras y las peleas entre creyentes. Exactamente. Por eso tanta ¿Sabes división. cantidades de sectas y ramos que hay entre las 3 religiones monoteístas? Millones. No, y como decíamos en estos días, al cristianismo sobre todo lo han convertido en carne molida. Ni siquiera en pedazos, sino carne molida. Hay tantas cosas dentro del cristianismo que son erradas y que
alejan cada vez más al cristiano de Dios, que necesitamos decir la verdad. La verdad que está en Éxodo 20, versículos del 1 al 17. Yo soy tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses rivales míos. No te darás ídolo ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua o bajo la tierra. Clarito es Dios. Dios es un Dios fuerte y celoso. Es único, es todopoderoso, es autosuficiente. Dios no le pide a otros dioses para sostener ni para crear. Si tuvieran 2, 3 dioses, ¿qué le pasaría? No existiría. No existiría el universo. No existiría el universo. Y empiezan a pelear entre ellos mismos. Exacto. Entonces, el paganismo, que empieza con los dioses griegos, la mitología griega, no tiene cabida por eso precisamente. Fíjate que analizando la cosa, precisamente acá en el programa, lo que hace el antiguo enemigo de la creación, Satanás, es crear especie de culto distinto a Dios. Yo creo que en estos programas vamos a tener que hablar de las bases de las religiones que llevaron al mundo por el ocultismo, por la magia, por caminos que se apartan de Dios. En Egipto hay mucho de qué hablar acerca de cómo el pueblo de Dios se empezó a apartar de él. Y fíjate que en el Éxodo vemos que este pueblo de Israel, en el momento de liberarse de Egipto, como su costumbre era adorar imágenes, van al desierto y están un ratico sin Moisés, que es su líder, y se inventan rápidamente una imagen de oro. Eso no fue gratis, eso es porque habían pasado 40 años esclavos, y en esos 40 años lo que aprendieron era que Dios no estaba con ellos, que ellos eran esclavos, que eran los esclavos del faraón, y que necesitaban volver a las prácticas que tenían con el faraón para no pasar hambre. ¿Se parecerá eso a lo que está pasando en Venezuela? Puede ser porque, vuelvo a repetir, aquí el pueblo de nosotros, en Venezuela, estamos bastante apartados de Dios. Es que los mandamientos de Dios para ellos como que fueron cruel, como pasó en el UNES. Cuando en la reunión de UNES, que era el jueves, y me preguntaban cómo podían, porque el tema era eso, cómo podíamos lograr la paz. Yo explicaba, primero hay que tener temor y amor a Dios y creer en la existencia de Él, creer en sus mandamientos, creer en el día del juicio final y no hacerle daño a nadie, respetar los derechos de los demás. Y a la final, si yo no logro la paz con eso, ya vienen los castigos duros a los ladrones, a los asesinos. Y cuando yo le digo el Corán, Dios Todopoderoso dice en el Corán, a los ladrones hay que cortarse las manos para que no puedan volver a robar otra vez. Y muchos, mayoría, se asustaban cuando yo decía que hay que cortar las manos a los ladrones. Pero como yo le expliqué en la forma buena, lo que pasa es que vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y ya regresamos. El siguiente mensaje es una transmisión gratuita. ¿Sabes qué estaba pensando? Que estaba viendo una película de acuerdo al artículo 10 de la ley de resortes. que se llama La Momia.